cosas. Bueno, buenos días y gracias por asistir a todos los presentes a estas jornadas. Consejera María Victoria Broto, Caja Rural, autoridades, concejales del Ayuntamiento de Huesca, miembros del observatorio, ponentes que nos acompañan a esta mesa que ahora pasaré a presentarles. Yo soy Marta Escartín, miembro del Observatorio Aragonés de la Soledad y trabajadora social del Hospital Universitario San Jorge de Huesca. Quiero ser breve porque realmente lo que nos interesa es escuchar a los expertos que hoy componen nuestra mesa. Uno de los objetivos de estas jornadas, la soledad es tarea de todos, es conocer el trabajo y la experiencia de las instituciones públicas y las entidades privadas para el acompañamiento de personas en soledad. Para esto es de mayor importancia realizar un estudio previo junto con un diagnóstico de aquellas personas que están solas y que se sienten solas, pero es una soledad que no es deseada para ellos. La mesa que presentamos versará en torno al trabajo desarrollado de las administraciones públicas frente a la soledad no deseada de los mayores. Para esto tenemos con nosotros a 3 de las instituciones públicas relacionadas directamente con el tema que nos aborda con el título «Las administraciones públicas ante la soledad no deseada» y que van a poner en valor el trabajo y su experiencia con los mayores y su soledad no deseada. Les paso a presentar a los ponentes de esta mesa, todos ellos con un extenso currículum a los que yo daré unas pinceladas por no alargarnos en el tiempo. Javier Biela Sala es adjunto jefe de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Zaragoza, jefe de la Oficina Técnica del Mayor y técnico del Centro de Formación del Mayor de esta misma institución, trabajando a lo largo de su vida profesional, entre ellas en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, de la Plataforma Europea del Envejecimiento Saludable, es profesor y miembro del Grupo del Trabajo del Inserso de Ciudades Amigables con las personas mayores. Muchísimo que aportar, un largo etcétera. Gracias, Javier. Ana Sánchez Fumanal, asesora técnica de la Gerencia del IAS, trabajadora social, ha diseñado y dirigido la puesta en marcha de programas innovadores en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, así como el programa Cuidarte, que nos expondrá la atención a la soledad no deseada en el marco del Plan del Mayor en una generación de cambio. Gracias, Ana. Y, por último, la doctora Olga Ordaz, médico de familia, que trabaja en atención primaria hace más de 25 años. Actualmente es coordinadora del Centro de Salud Fidel Pagés Mirabé de Huesca. Es profesora asociado de la Universidad de Zaragoza. Olga nos expondrá el proyecto realizado desde su centro y que se gesta en 2019, dentro de un proyecto de calidad y dentro de una perspectiva de las personas mayores a las que atiende, así como personas de todas las edades que viven solas y con patologías limitantes. Gracias, Olga. Gracias. Dicho esto, si les parece, voy a dar paso a Javier Biela. Cuando quieras, Javier, tienes 15 minutos y si os parece os avisaré cuando vayan quedando 3. Muy bien. Vale, adelante. Necesitaba un mandito para la presentación. Bueno, pero no lo tengo. Bueno, buenos días. Gracias por invitarnos a participar en la mesa y hola a todos y a todas. Y me toca abrir el fuego en esto de las administraciones públicas, lo que pueden hacer con la soledad, que por lo que se oye hasta ahora, y lo digo en aspecto positivo, creo que vamos a decir todos casi lo mismo. Afortunadamente, estamos de acuerdo. Bueno, yo antes de nada me vais a permitir, aunque sé que se va a comentar en otros espacios, en otros talleres, en que se hable más en profundidad sobre quizás el concepto de la soledad, comentar 2 o 3 cosas que creo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del papel de las administraciones. No son todas y son algunas que me parecen importantes, que vienen concretamente, la fuente es el estudio realizado por la doctora Pinazo de la Universidad de Valencia para la Fundación Pilares. ¿Sí acierto? Sí. Estupendo. En primer lugar, hablamos de la soledad como una experiencia de carácter individual, de carácter subjetivo, lo cual no está para nada reñido con que sea un problema social, un problema de todos, donde normalmente lo que se produce pues, es una discrepancia, ¿no?, entre los contactos sociales que yo deseo tener y los que realmente tengo. Y ya se ha dicho incluso varias veces que uno puede estar absolutamente solo sin necesidad de estar socialmente aislado. Y como suele ocurrir en estas cosas, pues la soledad está condicionada por muchos factores, como es la edad, el estado civil, el nivel de rentas,
el género, que como siempre, pues ya sabéis, normalmente a menor nivel de ingresos, género femenino, mayor edad, mayor riesgo y mayor situación de soledad no deseada. Pero que van a ser elementos muy importantes para, sobre todo, la detección y la prevención. Pero sobre todo os planteaba esto por las dos cuestiones que pone luego donde este mismo estudio plantea que aquellas actividades orientadas a la participación de los mayores en todo lo que sean actividades sociales, de relación social, se considera como un factor protector de la soledad no deseada y se consideran como las intervenciones más eficaces para evitar la soledad, todas aquellas que estén vinculadas a potenciar la participación social de los mayores, la integración comunitaria, en definitiva, aumentar su red social. Dicho esto, os contaré qué creo yo que pueden hacer las administraciones. Me vais a permitir, por ser algo que conozco un poco más, quizás no demasiado o menos de lo que yo pienso, que me refiera sobre todo a los ayuntamientos y entidades locales, lógicamente. Si bien en general entendemos, y creo que por ahí van los tiros, de que la administración pública es un buen recurso que debe impulsar, crear escenarios, crear oportunidades para que se den esas relaciones, esos espacios de convivencia que de alguna forma prevengan o protejan contra la soledad. Los ayuntamientos, bueno, pues ya sabemos, el discurso típico inicial siempre es la administración de primera línea, el que está en contacto con el ciudadano, donde primero acude un ciudadano ante un problema y además tenemos los problemas de financiación, de competencias, pero no es este el ámbito de hablar de financiación. Los ayuntamientos creo que por estar en esa primera línea tienen una situación privilegiada para intentar hacer pues, lo que creo que son las tres cosas que necesitamos, ¿no? Saber dónde están las personas en situación de soledad o que pueden llegar a estarlo, tener recursos, servicios, crear proyectos que sean capaces de facilitar ese escenario donde ellos se impliquen y mejoren sus relaciones sociales y de alguna forma prevengan o amortiguen la soledad no deseada y hacérselo saber. A nadie le vamos a obligar a que no esté solo si quiere y a nadie le vamos a obligar a ir a un proyecto o a un entorno a relacionarse si no quiere, pero tendremos que contarle de manera atractiva, de manera cercana, que eso existe y que puede acudir allí. Creo que es un espacio privilegiado que tenemos. Lo que ocurre, como también se ha comentado, quizás hay que empezar a unir cosas y a coordinarlas sobre todo. Tenemos redes públicas excelentes como los centros de servicios sociales, redes de centros de mayores o centros de convivencia, los servicios domiciliarios, teleasistencia de domicilio. Son miles de personas las que todos los días tienen un contacto con algún servicio municipal. Si a esto le añadimos un servicio de los gobiernos autónomos, como es el Sistema Público de Salud, creo que tenemos una capacidad de abarcar relación con muchísimas personas diariamente. Si seguimos uniendo cosas, tendremos también los comercios de proximidad. Antes se comentaba, por ejemplo, en Zaragoza, luego os comento, hay una red de comercios amigables comprometidos con la atención a las personas mayores. Dentro de ellos, muchísimas son establecimientos de farmacia cuyo compromiso a colaborar, a difundir, a participar es importante. Y por último, pues lo que casi sería la estrella de la actividad, ¿no? Las redes vecinales, las redes de barrio, todos aquellos programas de entorno comunitario que desde la Administración se tiene que saber coordinar, impulsar y apoyar. Quiero decir que podemos elaborar protocolos que nos creen esa gran antena donde ante una señal podamos saber qué tenemos que hacer. Tenemos que saber establecer mecanismos de derivación para que desde esas alarmas de soledad podamos dirigirlo a los recursos más útiles, incluso definir perfiles de riesgo. Podemos mapear las ciudades. Pero tenemos que hacérselo saber. Las mismas redes que tenemos nos sirven para hacérselo saber. Los centros de servicios sociales son unas redes estupendas, los centros de salud y toda esa información que puede llegar a través de redes de comercio, farmacias, pero también tenemos que hacer campañas. Es un problema de todos. Habrá que concienciar a toda la sociedad y habrá que hacer saber a todos que ese problema existe y que además hay recursos para prevenirlos y para mejorarlo. Y por último, la necesidad de crear recursos. De alguna forma u otra, tenemos ya, si tenemos definido el problema, tenemos detectado dónde está y sabemos cómo contarlo, lo que tendremos que contar, que ofrecer serán recursos, soluciones, tratamientos para esas situaciones. En realidad se trataría de generar recursos que aumenten la red social en coherencia con lo que hablamos antes, faciliten la integración comunitaria, la participación social y sobre todo los entornos. Algo se ha comentado antes por el responsable del INSER del tema de entornos, ciudades amigables. Si me queda tiempo y Marta me deja tiempo, si os comentaré sobre el tema de los entornos físicos que son tan importantes a veces como los sociales. En definitiva, la idea es tratar de llevar a cabo estrategias sobre todo que permitan la colaboración y la coordinación, en primer lugar, de los propios sistemas públicos, sistemas de salud, sistemas de servicios sociales, actuaciones municipales, gubernamentales, pero también la implicación y la coordinación con toda la iniciativa privada y, por supuesto, con la iniciativa social y el entorno comunitario.
Deberemos tratar de generar servicios, algunos existen, hay muchos servicios ya funcionando que en su origen o no se dedicaban como forma de evitar o de prevenir la soledad. Y llevan años funcionando, aunque quizás no tenían, como antes decía Andrés, me parece que era ese cartel de recursos para la soledad, ¿verdad? Pero llevan funcionando mucho tiempo, que afortunadamente con la toma de conciencia se están mejorando y ampliando, pero en cualquier caso se trataría de crear esos servicios de espacios, proyectos de relación social y también mejorar las habilidades sociales de las propias personas mayores, ¿no? Sus capacidades para crear relaciones. En definitiva, se trataría de crear desde la administración o de las entidades locales oportunidades de interacción, oportunidades de relaciones sociales. En Zaragoza, si mi dato es correcto, y creo que sí, porque desde hace muy poquito, hay 45.000 hogares habitados por una sola persona, que no quiere decir que estén solos, ni tan siquiera quiere decir que los que están solos estén todos aquí, como bien sabemos. Pero 45.000 personas mayores de 65 años que viven solas es un buen número para pensar que puede haber situaciones de soledad no deseada. ¿Y qué intentamos hacer? Bueno, pues en primer lugar lo que os decía, intentamos, y en ello estamos trabajando, coordinar lo que tenemos, empezar por ahí, crear esos sistemas de alarma de servicios domiciliarios, de centros de servicios sociales, vincularlo con los centros de convivencia, vincularlos con la red de comercios amigables y participar, impulsar y apoyar en todos aquellos proyectos comunitarios, proyectos que surgen de los propios barrios, de los centros municipales de servicios sociales o centros de convivencia. Pues, proyectos como los que se están realizando en el Raval, creo que luego hay una mesa que participa, en el barrio de Delicias, en el barrio de Las Fuentes, proyectos de alguna forma que conecten redes, que conecten información, que conecten servicios. Y trabajamos también la coordinación y derivación de unos a otros. Concretamente, y como no, la pandemia tenía que salir, se inició un proyecto que creo que es uno de los que tenemos que retomar porque puede aportar muchísimos elementos positivos al tema de la soledad, como fue la recomendación de activos en colaboración con el Sistema Público de Salud. Se estableció un mecanismo de derivación desde los centros de salud, principalmente médicos de familia o responsables de los centros, hacia los centros de convivencia, intentando buscar una coordinación y una colaboración. Se admitía además la opción de derivar a estas personas mayores tanto no solo por cuestiones de soledad, sino también por cuestiones de necesidades de actividad física, actividad cognitiva, pero en este caso hablamos de soledad, se planteaba la derivación por razones sociales, de manera que esas personas se les pudiera incorporar a entornos de relación, a grupos de actividad. Generó otras cuestiones, como fueron programas de salud en barrios, que todavía sigue funcionando alguno de ellos, de las 3 pruebas piloto que se hicieron. En fin, la pandemia lo paralizó y supongo que en algún momento se retomará. Pero además de todo esto tenemos que tener recursos o crear recursos. Yo os he puesto a algunos de los que hay ahora funcionando, creo que hay más, estos serían públicos y municipales, hay muchos más de otras entidades, de asociaciones y del propio ayuntamiento. En definitiva, servicios, espacios, proyectos que faciliten eso. La red municipal de centros de convivencia, y sé que no soy objetivo en este tema, pero creo que para mí es un poco el elemento más potente con el que cuenta el ayuntamiento para facilitar esas relaciones personales, esas relaciones de las personas mayores y prevenir la soledad. Pero servicios tan concretos o tan antiguos incluso como los servicios de comida, en los años 80 ya se planteaban, se intentan orientar siempre, y lo comentaba antes el alcalde en la presentación, hacia la relación, hacia la convivencia. Recuerdo el primer eslogan que se hizo de difusión con los primeros comedores, que lo que se planteaba era que comer vale no sé cuánto, no me acuerdo cuánto era, comer en compañía no tiene precio, ¿no? Un poco esa era la idea, intentar buscar la relación. Y además os digo que funciona, se crean hasta parejas de novios, lo cual es excelente, ¿no? Y se crean grupos de personas que luego se quedan grupos de amigos. Tenemos toda una red repartida por toda la ciudad, que tiene zonas de estar, zonas de relación, espacios de convivencia, pero como parecía que no era suficiente, pues se introdujo un proyecto, el proyecto Nos Gusta Hablar, que partía del estudio de unas investigaciones sobre el sociotipo que llevaron a cabo desde el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, y de alguna forma se reorientó hacia la soledad. Es tan simple como crear espacios permanentes para que las personas puedan acudir a hablar en cualquier momento. El que allí va solo puede ir a hablar, no vale ir a otra cosa. Se dinamiza en tiempos determinados, pero de alguna forma las personas mayores saben que en un entorno cercano a su domicilio, hablamos de que hay centros por casi todos los barrios, puede acudir a hablar con una sola persona que haya y se dinamiza también por otros medios de apoyo en el espacio y demás. Es ya una tradición de todos los centros de mayores de las ciudades y de todos los ámbitos, los cursos y los talleres, donde la relación, además de aprender a hacer macramé o no sé qué, está muy bien, pero permite una relación y crear grupos de amistad
salir de casa, relacionarte, que es en el fondo un poco lo que se trata. Y en esto ponemos siempre en valor los talleres que nosotros llamamos de la experiencia, donde, con independencia del contenido, que insisto que es interesante, son talleres que imparten personas mayores en función de lo que ellos mismos saben, y realmente lo que terminan haciendo es creando grupos de amigos en torno a una afición común. Participan como voluntarios, igual que lo hacen en otras actividades, como talleres intergeneracionales y demás, donde ellos manifiestan en las evaluaciones siempre el ánimo que supone, el nivel de relación, y hablan a veces de la compañía y la soledad. Los grupos de actividad son muy importantes para nosotros, son grupos culturales, deportivos, todos los conocéis, que en torno a un centro de interés común hacen cosas. Y ahora que todos estamos convencidos que es bueno andar y hacer ejercicio para el azúcar y estas cosas, pues a mí me sorprende mucho que cada día hay más grupos de personas que se juntan a andar y andan, lo cual debe ser muy bueno para el azúcar, no lo cuestiono, de hecho es así, pero también es muy bueno porque cuando quedas a andar 2 veces por semana con 15 personas, 20 personas, de ahí salen grupos, salen relaciones que luego continúan. Y como no se puede obviar el tema de las nuevas tecnologías, o TRICs, o TICs, o como se llamen ya, tan de moda del proyecto. Vinculado al proyecto nos gusta hablar. El tema que eligió Zaragoza en este proyecto europeo era el de la soledad, y lo que se intentó es ver hasta qué punto las nuevas tecnologías podrían ser eficaces para paliar o aminorar la sensación de soledad. Se cogieron 36 personas, creo recordar, que fueron las que participaron, se les facilitó una tablet, se les facilitó en esa tablet unos programas de videoconferencia y también unos de actividades cognitivas. Se llevó a cabo en colaboración con la empresa Atencia de teleasistencia y con la Universidad de Zaragoza, de manera que lo que se creaban eran grupos de conversación a través de las videoconferencias. Se procuraba que fueran en zonas próximas. A veces hay razones de movilidad personal, de la vivienda, del entorno, que a lo mejor no me permite desplazarme hasta un centro de convivencia, por cerca que esté, pero sí podemos quedar abajo en el banco, en esos bancos que se decía antes, en lugar de ponerlos en fila, ponerlos enfrente, y podemos hablar un rato, ¿no? Un poco eso es lo que se pretendía. El grupo de investigación y comunicación digital de la Universidad de Zaragoza fue el que elaboró la evaluación inicial y final, y arrojaba pues datos interesantes en cuanto a la disminución de la sensación de soledad entre las personas participantes. Comentaba antes lo de los entornos, y sí comentaros que, y además ha salido antes el tema de las ciudades amigables y demás. Estamos en la década del envejecimiento activo, según la Organización Mundial de la Salud. Hay que potenciar las capacidades intrínsecas de las personas, pero hay que cuidar los entornos, no solo los entornos sociales, sino también los entornos físicos. En eso, y creo que en algún sitio, antes se ha comentado, pero creo recordar haber leído que en algún sitio la Estrategia Nacional de la Soledad, en algún primer borrador, planteaba la necesidad de potenciar la red de ciudades amigables con las personas mayores. Es un elemento importante. En estos momentos, bueno, son 228 las ciudades españolas, que es muy buen número. Zaragoza fue la segunda que se incorpora a la red. 3 minutos. Entonces, estamos haciendo el segundo ciclo ya. Realmente creo que es el Ayuntamiento de Bilbao el que va un poco por delante. Creo que vaya no sé cuántas vueltas al circuito de diagnóstico. Es un proceso de investigación-acción, de diagnóstico, plan, evaluación. Pero lo que quería comentaros sobre todo es que se trata de hacer un diagnóstico con 2 características. Una, la participación de los mayores desde el minuto 0, y la otra, el que abarca todos los aspectos del entorno de la ciudad. Habla de los espacios al aire libre. Aquí, por ejemplo, donde salen estas cuestiones de cómo poner los bancos, o cómo adaptar las viviendas, o cómo mejorar el transporte, intentando incluir esa perspectiva de edad en quienes tienen que llevar a cabo estas actuaciones de urbanismo, de vivienda o de movilidad. Estamos iniciando la fase de diagnóstico del segundo ciclo, sería ya plan de mejora, y se ha incluido un área específica de soledad, intentando buscar la aportación, sobre todo de las personas mayores, en cuanto a este tema. Como curiosidad os lo pongo simplemente muy rápidamente. Dentro de ese proyecto Urba que os contaba antes, el Nos Gusta Hablar Online, el de las tablets, se hizo, una vez finalizado el proyecto y demás, 2 grupos focales, que es la metodología que usa Ciudades Amigables para el diagnóstico, uno con profesionales y otro con personas mayores. Yo os comento las principales conclusiones que ellos dijeron. La comparación o la valoración esa ya es vuestra. Los profesionales nos decían que entienden que las mejores herramientas de detección de situaciones de soledad o situaciones de riesgo son los servicios domiciliarios, como la ayuda a domicilio, la teleasistencia. Los centros de salud los priorizaban mucho, y las asociaciones de vecinos.
que lo que es necesario es la coordinación entre los diferentes niveles de la administración y las entidades. Planteaban la necesidad de llegar a crear metodología de trabajo en red. Planteaban también la creación de estructuras políticas al modo del gobierno británico y, bueno, pues como no, el tomar referencias de otros proyectos pues, como el de Mirada Activa o Grandes Amigos que se llevan a cabo en otras ciudades. Los mayores, en cambio, lo que nos plantearon es que ellos habían tenido que aprender a vivir solos, que se habían encontrado en un momento determinado, en una situación de soledad, y nadie les había enseñado. De hecho, lo que reclamaban es que las instituciones les apoyaran y les enseñaran cómo aprender a vivir solos, ¿no? A lo mejor se referían a eso que hablábamos antes de las habilidades sociales, de mejoras de relaciones. Ponían en valor y reclamaban más espacios para socializar, espacios para relacionarse, así como el tema de comercio de proximidad, establecimientos de farmacia, centros de salud y el boca a oreja o boca a boca, que nunca sé muy bien cómo es, como medios de difusión para animar a los mayores a participar allí. La teleasistencia era su joya de la corona, o sea, dedicaban mucho tiempo, la ponían en valor, no solo por la tranquilidad, la información, sino por esas llamadas de relación con ellos, era para ellos uno de los servicios preferentes y, por supuesto, el participar en proyectos de voluntariado. Quedará mucho por hacer, como es lógico, creo que queda mejorar muchas cuestiones, definir perfiles de riesgo y localizarlos, mapear si hace falta las ciudades, definir los protocolos que tenemos para detectar y para derivar de unos recursos a otros, seguir reforzando esta coordinación de los recursos y, por supuesto, implicar e impulsar las redes vecinales y redes comunitarias. Todo ello con proyectos comunitarios, proyectos de voluntariado, proyectos intergeneracionales y, bueno, pues seguir intentando que esto de la soledad no sea un problema solo de unos pocos, sino que lo tengamos asumido como todos. Y nada más. ¿Me he pasado mucho? No, perfecto, no, bueno, perfecto. Gracias, Javier. Nada. Bueno, sin más, porque el tiempo Te paso el apremia, papel. pasamos a la siguiente exposición. Cuando quieras, Ana, directamente. Sí. Gracias. No sé si ponen la ponencia. Buenos días, qué gusto, qué bien estar aquí en este foro con tantas personas ocupadas y con ganas de trabajar y de encontrar entre todos alternativas y soluciones. Bueno, cuando planteé este tiempo quería contar muchas cosas. Mi marco va a ser el plan del mayor, el plan Generación de Cambio. He dejado muchas cosas en el tintero y voy a dar pinceladas gruesas, muchas cosas que decir, poco tiempo, y me gustaría que os quedarais al final de esta exposición con las ganas de consultar la página web, de consultar también en el observatorio, en la página del observatorio, información que voy a ir un poco como abuela pluma a lo largo de estos 15 minutos que voy a procurar no sobrepasar. Empiezo, se ha dicho, qué bien, otra vez, porque a veces es como muy evidente, pero no por muy evidente es menos importante, ¿no? A partir de la evidencia y sobre todo hagamos un análisis desde lo que nos cuentan las personas mayores. Se presentó en mayo este estudio sobre las redes de apoyo social de las personas mayores en Aragón. Está a vuestra disposición, como digo, en las dos páginas web del Observatorio y del IAS y nos trae información muy reciente, datos muy recientes que muchos se han desgranado aquí sobre cómo están las personas mayores de nuestro territorio. Y voy a decir algún dato más. Un 3,6% de las personas mayores que han participado en este estudio, donde se escuchó a más de 1.000 personas, dicen que se sienten solas siempre. Un 5% de las personas que han participado en el estudio no tienen contacto social en su día a día con nadie. Mucho por hacer realmente. Y si pensamos también a futuro y preguntamos y vemos qué literatura, qué evidencia hay sobre las personas mayores que vienen, he puesto aquí un ejemplo, hay muchos estudios publicados, se ha investigado mucho, pero os traigo un poco qué nos dice una investigación de Fundación Pilares, donde ya nos dan muchas pistas de lo que las personas mayores, las personas que se están haciendo mayores y se acercan a la jubilación van a querer. De manera que también tenemos que ir acompasando el paso para atender a los que están y a los que vienen.
Entonces, con toda esa experiencia que tenemos, con esa evidencia científica que nos ayuda a veces a salir de ese contacto tan directo que a veces también estar tan cerca nos dejamos de ver algunas cosas o algunas cosas no son exactamente como las miramos. Con toda nuestra experiencia y toda esa información nace el Plan Generación de Cambio, el Plan del Mayor, y todos los recursos que voy a ir un poco planteando están en este contexto. Quería hablar también un poco de esa filosofía de base, porque a veces planteamos las cosas en base a una idea que compartimos los profesionales y la gente que trabajamos y que diseñamos. El modelo de atención centrada en la persona, lo quiero recalcar a lo largo de todos o impregnando todos los servicios que diseñamos, porque se suele escuchar muy relacionado con la atención en centros residenciales. Y el envejecimiento activo, al revés, se suele relacionar más en la gente que está en su casa, en la gente que está todavía con un buen nivel de autonomía. Nosotros pensamos y trabajamos y diseñamos pensando que las personas tienen ese derecho de ser ellas mismas, desarrollar sus proyectos vitales, aquellos intereses, cómo quieren las cosas, tienen preferencias, tienen deseos, y que somos nosotros quienes tenemos que adaptarnos y adaptar los niveles de apoyos en cada momento para que ellos puedan realmente cubrir ese proyecto de vida, ¿no? Y para eso es importante generar recursos que ofrezcan itinerario. Las vidas no son lineales, a veces tenemos necesidad de recursos, dejamos de tenerlos, volvemos a ellos, tener esa capacidad de ser flexibles y de generar trayectorias, de coordinar servicios y de coordinarnos con otras administraciones, con los servicios sociales locales, comarcales, desde nuestra perspectiva autonómica y también con salud. Y algo que me dejo para el final y que os voy a explicar por qué nos ha dado un muy buen resultado es diseñar la prestación de servicios a través de siendo prestada en grupos, ¿no? Llevamos ya casi 2 años trabajando en la red de hogares que tenemos dispersa por todo el territorio aragonés, también en muchos núcleos rurales. Llevamos reflexionando qué cambio queremos hacer y lo estamos haciendo a través de un proceso participativo. Os he puesto ahí esa diana, ese mapa de actores, desde los mayores que están viniendo a la red de centros, pero también los que ya han dejado de ir o los que nunca han querido venir o los que se están acercando a la jubilación, profesionales, comunidad. Todo el mundo está pudiendo compartir cuáles son los retos y los cambios que son necesarios para estos nuevos tiempos y también para esa parte de ser recursos preventivos de las situaciones de soledad no elegida. Estamos en este momento pues desarrollando cómo atendemos retos, por ejemplo, cómo nos hacemos atractivos a las personas que de momento no se animan a venir a la red de hogares. Cómo nos mostramos y cómo nos adaptamos para también encontrar o dar respuesta a lo que les apetece y lo que les gusta. También queremos trabajar, y es un reto en el que estamos ya inmersos, en cómo generamos relaciones significativas en el ámbito de los hogares para que realmente sean una respuesta, no un sitio donde la gente solamente se encuentra, sino que eso se convierta en algo importante para su vida. Y cómo, para esas situaciones en las que las personas ya no pueden salir de sus casas, temporal o definitivamente, cómo hacemos llegar al menos una parte de la vida de los hogares a sus casas, ¿no? Veíamos que las personas que envejecen
piensan en hacer voluntariado y piden que generemos una estructura que los forme, que los prepare, pero no es una necesidad solo de los que vienen. En nuestra red de hogares hacíamos, antes de la pandemia, en estos momentos no sé cómo está, pero hacíamos un poco ese recuento y hay más de 800 personas haciendo voluntariado porque es algo inherente a los hogares desde que se crearon. Esos mayores apoyando a mayores. Ayer dábamos el pistoletazo de salida a un proceso nuevamente de construcción colectiva con todo el mapa de actores para ver cómo realmente canalizamos y regulamos esa parte del voluntariado para proteger a los voluntarios y para proteger a aquellos a los que se destinan las acciones voluntarias. Y os decía, envejecimiento activo a lo largo de toda la vida. Como ya llevamos en algunos centros residenciales propios, de gestión propia, 2 o 3 años desarrollando programas de envejecimiento activo y este año, a través de los fondos europeos, se extiende a la totalidad de los centros residenciales de gestión propia. Actividades que permiten a las personas que están en los centros residenciales, ya se ha dicho aquí que no solamente está solo el que vive solo, sino que a veces en los centros también encontramos personas muy aisladas, como a través, lo hablaba no hace mucho con la directora de la residencia de Javalambre en Teruel, cómo a través, por ejemplo, de la musicoterapia se consigue llegar a personas que están muy aisladas porque tienen un deterioro cognitivo importante, o cómo se está acompañando a través de la musicoterapia los momentos finales de la vida y la despedida de las personas con sus familias, que son también momentos que pueden ser muy solitarios, ¿no? Y abundando en esto del cambio de los espacios en las residencias, además de eso, y aquí solo voy a dar una pincelada, también se está trabajando en esos cambios de contexto que apoyarán y ayudarán en esos cambios de modelo en los cuidados. Si volvemos a las mayores que están en casa, que están en el domicilio, os presento un grupo de recursos que se han ido poniendo en marcha. El más veterano es Cuidarte en el 2008, pero luego en el 16 vinieron en los servicios PAP, el servicio de formación a cuidadores más adelante. Son recursos para las personas que empiezan a aislarse, que empiezan a quedarse en casa porque ya no pueden llevar el ritmo que llevaban, ni con sus relaciones ni con sus actividades. Y para sus cuidadores, recordemos, el momento de cuidar también es un momento de aislamiento. Y recordemos que hay muchas personas mayores cuidando de personas mayores. Y que están solas y que se sienten solas y que se sienten angustiadas. Y lo que tienen en común estos recursos es que los prestamos en grupo, porque nos encontramos que, dando cumplimiento en su momento a la ley de dependencia, creamos esos servicios de prevención de la dependencia y de promoción de la autonomía personal, dirigidos a mantener capacidades físicas y cognitivas, ¿no? Capacidades funcionales. Y al prestarlos en grupo, vimos también que lo que ayudábamos era a mantener relaciones sociales. Facilitábamos que esas personas que ya no podían quedar con amigos o que no podían seguir haciendo su clase de gerontogimnasia, volvieran a encontrarse con personas en situación parecida y con todo el apoyo que genera ese encontrarse en una situación parecida. Y con eso también mantienen e incluso mejoran esa percepción de su calidad de vida y de su satisfacción con la vida. Si aterrizamos un poco más en el programa Cuidarte, que también se ha mencionado esta mañana, algunos grupos empiezan para hablar y eso es muy importante, son espacios muy importantes de diálogo. Cuando ese compartir se convierte más en compartir lo emocional, en compartir cómo estoy aceptando o asumiendo que ya no puedo hacer lo que hacía, que necesito empezar a pedir ayuda, ¿a quién se la pido? ¿Cómo se la pido? ¿Cómo soy exitoso en eso? ¿Cómo
gestiono todas esas emociones, la soledad, la pérdida de los entornos sociales, amigos, pareja, cambios de domicilio por razón de la dependencia, se pasan a vivir con hijos. ¿Cómo gestiono todas esas emociones que me están, pues a veces complicando la vida, me están haciendo sentir más solo? El programa Cuidarte, que nació para dar respuesta a las necesidades emocionales de las personas que cuidan, también se está destinando, o hemos visto ya hace unos años, que para grupos de personas mayores les están siendo muy positivos. Hay unas compañeras del programa que han hecho una validación de una escala y ya podemos decir que tenemos evidencia científica que avala que el participar en este tipo de grupos mejora lo que son las emociones que se sienten como positivas, baja la sintomatología depresiva y bajan la percepción de emociones más negativas. Vale. Apoyando todo esto, el teléfono del mayor. El teléfono del mayor se crea en el 2019 y cuando presentamos este recurso, hace pocos meses venía una persona usuaria y decía, a ver, que yo llevo una vida muy normal, que yo salgo, hago voluntariado, sigo haciendo mi vida, pero a veces a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana me entra una crisis de angustia. No voy a llamar a mi hija, no voy a llamar a ningún amigo, llamo al teléfono y además me atienden muy bien, ¿no? Y me dan respuesta. Era una usuaria que repetía, ¿no? Entonces, esa coordinación, el teléfono es un recurso en sí mismo, acoge, recibe, atiende y a veces es necesario, se valora que puede haber ahí más dificultades o otro tipo de intervenciones y se coordina con los recursos de los servicios sociales municipales. Bueno, porque os hagáis una idea, de esas 1.300 y pico llamadas, 26 en el año pasado fueron derivadas a servicios sociales. Y estamos viendo en este recurso, que todavía es joven, para nosotros cómo está viendo un crecimiento, lo decía la consejera esta mañana, cómo está viendo un crecimiento en el número de llamadas, en el porcentaje de llamadas para hablar, para que alguien le acompañe y le acoja en un momento en que se puede sentir sola, ¿no? Y cómo casi el 50% de esas llamadas están en la franja horaria entre las 8 de la tarde y las 7 de la mañana. Cuando estamos cerca de los mayores, ¿cuántos nos dicen que las noches son largas y son eternas y que, bueno, pues aquí hay un sitio, un espacio donde alguien le escucha? Y voy a nombrar también los activos para la salud, porque esta es una gran línea de cooperación y de colaboración. En el 2018 presentaba Salud su estrategia de atención comunitaria y recuerdo que íbamos nosotros acompañándolas, exponiendo un poco nuestros recursos como activos para la salud. Y de aquel periodo de cuando empezamos en el 18 hasta la pandemia, se habían recomendado por parte de los sanitarios de la atención primaria más de 250 activos para personas con diagnósticos relacionados o bien con el deterioro físico y cognitivo o bien con situaciones de aislamiento, soledad, depresión, y se estaban recomendando los activos que en ese momento estaban, que eran pues los servicios del PAB, los hogares, los centros de convivencia. Una línea que retomamos, que queremos seguir avanzando. Y bueno, y esto así a vuela pluma es pues como un barrido muy general en lo que estamos trabajando y en lo que estamos aterrizando y en lo que estamos trabajando a la par entre la línea de la prevención y de la atención. Muchas gracias, Ana. Qué importante es la coordinación. Los recursos los tenemos y más que nos quedan por crear, pero la coordinación es esencial. Bueno, por último, Olga, ¿verdad? Cuando quieras, tu presentación ahora. Buenos días. Muchas gracias al Observatorio por invitarnos a participar y dar a conocer el proyecto en el que estamos trabajando.
yo trabajo en un centro de salud de atención primaria, en una zona básica de salud, y bueno, pues el contacto con los pacientes y con las personas vulnerables lo tenemos ahí fijo. A ver, vale. ¿Por qué nos ponemos a pensar en un centro de salud? ¿Por qué nos ponemos a pensar en un centro de salud en las personas solas? Pues porque nos dimos cuenta que era una realidad que nos envuelve a todos y que en las sociedades más desarrolladas se está viendo como es una realidad al alza. Nosotros empezamos a trabajar en lo que hemos definido como personas residencialmente solas, es decir, aquellas personas que viven solas, que no tienen ni un compañero de piso, ni una persona interna, ni un familiar que les da el apoyo. El aumento de las personas solas está registrado en muchos estudios y, bueno, pues fue una idea que nos daba vueltas. ¿Por qué? Una de las líneas estratégicas de los caminos en los que la atención primaria tiene que trabajar es la prevención. Y vimos que con ese planteamiento y con la identificación de las personas solas, conociendo el perfil personal y geográfico de esas personas, podemos llegar a detectar situaciones tanto sanitarias como sociales que en un futuro a medio y a largo plazo nos pueden dar problemas. Esa es una de las líneas. Otra de las líneas que se ha hablado antes, que lo ha comentado el compañero del Inserso, el compañero ponente, él ha hablado del acompañamiento. Si en atención primaria tuviésemos algo que nos escasea muchísimo, que es tiempo, la atención primaria está preparada precisamente para hacer ese acompañamiento a lo largo del ciclo vital de las personas. Pero bueno, volviendo a esto. Entonces, ¿cómo surge la idea? Dentro del salud tenemos los programas de apoyo a las iniciativas de mejora de calidad y un grupo de trabajo dentro del centro de salud empezamos a darle vueltas a qué es lo que podíamos hacer porque cada vez más en los medios de comunicación, en la sociedad, se detectaba esta situación de personas solas. ¿Qué buscábamos? Cuando presentas uno de estos proyectos tienes que hablar de objetos generales y de objetivos específicos. Entonces, como general, era disminuir la vulnerabilidad de las personas que se encuentran solas, tanto física, psíquica o socialmente. Estas son las fases de nuestro proyecto y como objetivos específicos eran dos. Una primera parte donde hacemos un mapeo, es decir, identificamos las personas que viven solas en nuestra zona básica de salud. Aunque aquí estamos hablando principalmente de personas mayores, nuestro mapeo, nuestra detección va de personas de más de 16 años hasta sin ninguna edad límite. ¿Y qué es lo que buscamos? Por un lado, identificar, marcar esas personas que están solas, pero por otro lado, detectar cuáles son los problemas que pueden tener, porque pueden estar en situación de riesgo social sanitario. ¿Cómo detectamos ese riesgo social sanitario? Pues existen unos indicadores que tienen una bibliografía a la cual nos podemos remitir. ¿Qué son los indicadores de riesgo social sanitario? Son las características o rasgos vinculados a variables sociales que aumentan la vulnerabilidad de las personas expuestas y pueden producir efectos desfavorables para su salud. Y a partir de aquí pues viene toda nuestra labor de prevención. ¿Cuáles son los indicadores de riesgo social sanitario? Ahí tenéis una lista de 15 ítems. Pues personas que no tienen domicilio o que tienen una vivienda inadecuada, no los voy a leer todos, ¿vale? Aquellos que no tienen una cobertura sanitaria. Detectamos muchas veces que es una persona que tiene un riesgo pues porque son hiperfrecuentadores del sistema sanitario y eso nosotros somos la puerta de acceso, la puerta de entrada al sistema sanitario. Personas que no reciben visitas, las adicciones entran una parte importante en determinadas etapas de edades de la población y el resto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues contribuir
a evitar muertes indeseadas, que era lo que primero que hemos estado oyendo de por qué se empezó a fraguar esta idea de personas solas y el observatorio sanitario, ¿vale? Y buscamos facilitar los procesos en la atención sanitaria, que es el entorno al que nosotros estamos vinculados. ¿Dónde desarrollamos? Aunque lo desarrollamos en nuestra zona básica de salud, que es el Centro de Salud Fidel Pagés Miravet, pero desde luego esto abarca a los servicios de atención comunitaria, los servicios de urgencia, servicios especializados en aquellos dispositivos principalmente sanitarios. ¿Cómo empezamos? En el año 19 diseñamos un cuestionario que se le pasa a la persona que identificamos y que tiene los 14 indicadores de riesgo social más otra serie de preguntas que elaboramos y que pensamos que era importante. Hicimos una base registral donde dejar todos estos datos almacenados para poder después trabajar con ellos y empezamos un procedimiento de detección y captación e hicimos una prueba piloto. Llegó el año 20. El año 20 era el momento en que de esa prueba piloto, donde no participaba todo el centro de salud, sino que habíamos visto que este trabajo que habíamos desarrollado con esta idea era algo que tenía un potencial importante, lo íbamos a presentar a todo el equipo para empezar a captar dentro de toda nuestra población. La reunión que teníamos para explicar cómo era el proyecto la íbamos a realizar el 31 de marzo del 2020. El día 14 nos confinaron. Sistema sanitario, primera línea, bueno, pues todo se paró y durante 2 años ha estado completamente parado. En el año 29 el observatorio nos invita a conocer qué es lo que estamos haciendo y a conocer lo que estamos haciendo y aceptamos esa invitación. Y llegamos a este año. Este año es donde ha pasado la pandemia del COVID y donde estamos desde todos los servicios sanitarios intentando retomar una nueva continuidad en todos los cuidados y en todos los programas. Y fue cuando empezamos. Pusimos en marcha el 15 de junio aquella reunión que habíamos dejado pendiente en el año 20 y en este momento estamos en un proceso dentro de todo el centro de salud, de toda la zona básica que abarcamos unos 22.000 pacientes, el proceso de detección de personas solas, administrando el cuestionario del que antes os he hablado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el 23 el volcado de esos datos a la base de datos y a partir de allí sacar datos y ver qué información tenemos. ¿A quiénes incluimos? Personas más de 16 años que viven residencialmente solas. ¿A quiénes no incluimos? Personas que viven acompañadas por alguien. No está de vínculo, simplemente que no están solas. ¿Quién las puede captar? Cualquier persona del centro de salud. En las consultas de medicina, las consultas de enfermería, el trabajador social, la matrona, todos, el equipo que somos en torno a unas 40 personas, todos aquellos colaboramos en identificar a estas personas. Identificamos a una persona, a un paciente y le proponemos entrar en nuestro proyecto. ¿Qué puede pasar con esta persona? Puede ser que nos diga que no le interesa. Entonces, registramos en la historia que se le ha ofertado, ponemos el catálogo de Vive Sola, la marca de Vive Sola y que ella no está interesada, esa persona. Y si acepta, entonces la citamos en otro momento para administrarle el cuestionario, donde además firmará un consentimiento informado y se le darán muchos más detalles de lo que queremos hacer. Y se marca también como persona que vive sola. Es un proceso, es un trabajo. Entonces, queda registrada la característica en la historia clínica, se le administra un cuestionario donde tenemos preguntas como si tiene teleasistencia, no son solo datos médicos que también lo son, ¿vale? Si tiene una patología física relevante, si tiene una patología psíquica, si tiene teleasistencia, ayuda a domicilio, si está polimedicado. Preguntas como ¿se siente apoyado por familiares o amigos que viven en Huesca? ¿O se siente apoyado por familiares y amigos que no viven en Huesca? También queremos saber si han necesitado alguna vez una atención urgente.
sobre todo desde el periodo que vive solo, el tiempo que lleva viviendo solo, o preguntas de si ha tenido algún intento de suicidio, si se siente solo, si ha elegido vivir solo. Con esto lo volcamos a la base de datos y ¿cuándo se sale un paciente o una persona que vive sola de este proyecto? Pues cuando pasa a vivir con alguien, cuando hay un fallecimiento o cambia de la zona de salud. Si a lo largo de estas entrevistas detectamos que hay una situación social de riesgo, no nos quedamos de brazos cruzados y decidimos que ya llegará el momento de la intervención, sino que trabajamos directamente con el trabajador social y el caso ya pasamos a exponérselo directamente, que él siempre tiene el teléfono abierto y es una parte importante dentro de este proyecto. ¿Qué esperamos que salga o cuál es la idea? Aunque tenemos que analizar todos esos datos. Creemos que vamos a tener dos grandes líneas de trabajo. Uno, las personas que viven solas y que están bien, podríamos decir, ¿vale? Que no presentan ningún tipo de patología de ningún tipo y que son válidas para las actividades básicas de la vida diaria. Pensar que estamos captando personas desde los 16 años. ¿Y con ellos qué podemos hacer? Pues sobre todo mejorar las capacidades que tienen en la toma de decisiones para su autocuidado, para el cuidado de su salud. Y otro grupo que serán las personas que viven solas, pero que además tienen unos criterios. Personas que tienen una patología físico-orgánica o psíquica relevante, personas que viven solas que tienen una patología sensorial, visión o audición de carácter importante, o cualquier persona que vive sola a raíz de un acontecimiento vital estresante. En estos momentos hemos definido como acontecimientos vital estresante o una separación o la muerte del único conviviente. Ideas. Bueno, nos gustaría, estoy acabando, nos gustaría consolidar este proyecto de observación. Pensamos que tiene mucho potencial, pero necesitamos una implicación institucional. En este momento, atención primaria, una de las cosas que escasea, bueno, son muchas, pero es el tiempo, son los recursos humanos, lo sacamos de un esfuerzo personal sobreañadido. Hacerlo extensivo a otras zonas básicas de salud y otros organismos sanitarios que trabajan en Huesca y, sobre todo, unir fuerzas para trabajar en una misma dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Olga, cuánto que pensar, cuánto que hacer, pero qué buenas prácticas los tres ponentes. Felicitaros por vuestros trabajos, dignos para darlos a conocer en cualquier foro y para orgullo de todos los aragoneses. Muchas gracias. No sé cómo queréis que lo hagamos. Yo puedo introducir una reflexión y luego, si queréis, hay preguntas en el público, lo haremos así. A ver, esto se ha comentado ya durante toda la mañana, pero es algo que es importante que lo volvamos a recalcar. Es importante diferenciar soledad no deseada con la soledad no deseada unida al aislamiento social, que es, como habéis comentado, la carente de recursos y que no se sabe ni que existe, ¿no? Son aquellos que no están en el circuito porque ni van al médico, porque no tienen familia, los que sabemos que existen cuando fallecen, los invisibles. Difícil hacer un diagnóstico de estas personas, ¿no? Sí. ¿Cómo lo veis? Es muy difícil, sobre todo porque, aunque desde atención primaria somos la puerta de acceso al sistema sanitario, hay un perfil de paciente que desde luego no acerca, ¿vale? Y que lo encuentras un poco en determinadas situaciones sociales más complicadas y que son personas muchísimo más vulnerables. Entonces, ahí está el hándicap, el conseguir llegar un poco a todos. La soledad en muchísimos casos es no deseada, pero además es un perfil muy específico donde el trabajo social allí es importante, la labor y detección desde programas sociales. Es verdad que alguna de la protección de datos nos coarta mucho para atender, ¿no? Según qué casos. Sí.
¿Queréis comentar algo más? Bueno, habéis hablado también de la soledad. Habéis hablado de la soledad no deseada en las personas mayores y también de la soledad a cualquier edad, ¿no? Esta franja de personas que no son mayores pero se sienten solas, que además después de la pandemia se ha visto muy acrecentada, resulta muy difícil captarlas. Me refiero a esa parte, por ejemplo, infanto-juvenil que ha comentado Olga. ¿Qué podéis decir de ese rango de población? Aunque no tenga mucho que ver con el foro, pero como se ha comentado, yo creo que es un rango importante y además en los centros de salud, el estudio que se está haciendo se hace desde ese rango de edad, ¿no? Desde la adolescencia, un poco antes. ¿Qué podéis decir a este respecto? Yo voy a contar mi experiencia. Yo soy tutora tanto de alumnos de medicina como de residentes. Y entonces voy a contar el perfil de una persona de soledad que seguramente nadie en este foro ha pensado en ella, ¿vale? Entonces, chaval de 16 años que se decide que quiere hacer medicina. Pasa primero, segundo de bachiller, necesita más de un 13 para empezar a hacer medicina. Son chavales brillantes. Brillantes no, lo siguiente. Con 18 años entra a hacer medicina, hace una carrera dura y hace 6 años. Y a los 24 años se prepara el MIR y coge la plaza de la especialidad que quiere y se va a una ciudad fuera de su sitio donde habitualmente, sobre todo al principio, hasta que conoce más compañeros, esa persona está viviendo sola. 25 años. Han sido los más brillantes, los que más han trabajado. Ese momento de iniciar en una ciudad sin el recurso de la familia, que se ha tenido que ir, los recursos de los amigos, una sociedad en la que aún no la conoce y la presión del nuevo trabajo, donde además a los residentes se les exige que lo tienen que dar todo, no lo siguiente. Desde las tutorías estamos detectando muchos casos de depresión y abandonos y algún riesgo de suicidio. Y seguro que nadie habíamos pensado en esta sala en ese perfil. Totalmente, gracias, Olga. Para finalizar, una pregunta, creo que para el director de Red Vecinal. Pregunta de Dolores Vela. A ver, ante una situación de persona de 91 años, camina con andador, precisa apoyo, vestido, higiene, alimentación, salida a la calle, escaleras, no ascensor, ¿qué se le puede ofrecer desde las administraciones? Horas, días, prestar apoyo. Un poco... No dice si está solo o se siente solo. Bueno, pues entiendo que cualquier compañera que por ahí de los centros de servicios sociales te lo explicaría muchísimo mejor que yo, pues la atención del trabajador social, servicios domiciliarios, de apoyo, voluntariado, iniciativa social. Quiero decir, seguro cualquier compañera te lo cuenta en detalle. Sí. Es importante, bueno, pues esto pasa también. Hay personas mayores o no tan mayores que no saben dónde dirigirse. Entonces, pues desde aquí es un gran foro para indicarles a aquellas personas mayores que no sepan dónde tienen que acudir. Yo trabajo en un hospital y me encuentro muchos días con eso. Pues que vaya a los centros municipales de servicios sociales, que vaya a los centros de salud, que allí hay personas especializadas para atenderlas y para aclararles las dudas de todo. Bueno, pues con esto finalizamos esta ponencia. Vale, una pregunta importante. A ver, ¿está previsto destinar recursos a la colaboración, formación y acompañamiento a grupos de voluntariado? ¿Nos puede responder a esto? Sí, yo puedo. Sí, es una de las líneas que tenemos que estamos trabajando o que empezamos a trabajar con ellos. Lógicamente, al final de este proceso que, como os digo, empezaba ayer, existirán unos programas específicos de voluntariado que se habrán elaborado con los propios voluntarios, un programa de formación que habrán determinado qué es lo que necesitan y que realmente les es útil para esa tarea de voluntariado y supongo que puede aparecer esa parte de acompañarles en el proceso de ser voluntarios.
porque se remueven muchas cosas y en las relaciones con otras personas también, y supongo que es una necesidad que saldrá. Lo estamos construyendo ahora. Los voluntarios no quiere decir que hayan estado funcionando solos hasta este momento, en absoluto. Están siempre acompañados y apoyados por el personal que está ahora mismo en la red de hogares. Otra cosa es que ahora queremos que sea como mucho más estructurado, con más recursos, con más medios y con más y con una atención más adaptada a lo que ellos consideran que para ejercer esa tarea de voluntarios van a necesitar. Pero sí, claro. Yo sí me comentar muy breve solamente que sí, sin duda todas las personas, si hablamos de personas mayores que colaboran como voluntarios en el ámbito de los hogares, de los centros, tienen apoyo, colaboración, pero quiero decir que hay movimiento asociativo, antes hablaba de las asociaciones del comunitario, con años de trayectoria en el voluntariado, ¿no? Con recursos importantes, pero asociaciones de vecinos, grandes ONGs, que sin duda creo que cuando hablamos de que la Administración debe de movilizar o impulsar o crear esos escenarios para colaborar y coordinar recursos entre todos, también estarían ellos, ¿no? Como elementos importantes. De hecho, nosotros hay un número muy importante de voluntarios que ellos colaboran como condición de socios en los centros y demás, ¿no? Entonces, cuando entramos ya en ese ámbito, porque es importante que sean además del mismo barrio, los voluntarios, que colaboren con ellos, bueno, por lo que es la red vecinal y la red asociativa. Sí, bueno, es obvio que la Administración no llega a cubrir la demanda actual respecto a la soledad no deseada, como ya hemos dicho, y la empresa privada también forma parte de la búsqueda de estas soluciones. También me refiero al voluntariado. Pero existe un colectivo muy importante que debemos ponerlo en valor, que es el tejido social, ¿no? Como se ha dicho aquí en… Bueno, finalizando, creo que vamos ya de tiempo muy justos. Finalizamos esta ponencia dando de nuevo a todos los ponentes las gracias por ser colaboradores activos de buenas prácticas y por ser parte de un gran reto global como es la prevención de soledades. Muchas gracias. Gracias.